Nunca imaginé que acabaría siguiendo a mi mujer por las calles de Lavapiés, a las 10 de la noche, con la capucha puesta y el corazón golpeándome como si fuera culpable yo. Pero ahí estaba. No soy detective, no soy celoso, ni siquiera soy especialmente curioso. Pero cuando salí del bar donde había quedado con mis amigos, la vi. A ella. A Laura. Caminando rápido, sola, con ese abrigo gris que odia, el pelo recogido, y mirando el móvil con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hace meses. No fue un plan. Fue instinto. Crucé la acera, bajé el ritmo, y la seguí. Podía haberme ido a casa. Podía haberla llamado. Podía haber fingido que no vi nada. Pero algo me empujó a seguir. Me mantuve a una distancia prudente, sintiéndome idiota y paranoico, como si esto fuera una serie barata. Ella giró por una calle que apenas conocía, y entró en un edificio viejo, de esos con portero automático sin cámaras. Esperé. 10 minutos. 15. Nadie más entró. Nadie salió. Y luego me fui. Con la sensación incómoda de haber visto algo sin entenderlo. Esa fue la primera vez. No se lo conté a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi hermano, ni a mis compañeros de trabajo. Lo dejé ahí. Un punto suelto. Pero algo había cambiado. Y yo lo sabía. Lo curioso es que, hasta ese momento, mi vida era, en teoría, normal. Javier, 38 años, informático freelance, casado desde hace 8 con Laura, sin hijos, con una rutina predecible de cenas caseras, domingos de series y algún que otro plan con amigos. Un matrimonio más. Nada especial, nada dramático. Nos conocimos en una cena de empresa, nos hicimos pareja en menos de 2 meses, nos casamos sin mucha ceremonia, y desde entonces habíamos sido estables. O eso pensaba yo. Pero la noche de Lavapiés me dejó inquieto. No fue lo que vi, sino lo que no supe interpretar. Porque lo que me jodía no era que estuviera con otro, aún no lo sabía, sino que ya no me incluía en su vida como antes. Había dejado de compartir. Y eso, créeme, es peor que una infidelidad. Es el borrado lento, educado, silencioso. Como si todavía vivieras con ella, pero en una versión antigua de su vida. Esa semana actué como siempre. Hice la compra, cociné, reímos con un capítulo de Aquí no hay quien viva y el sábado fuimos al cumpleaños de su prima en Alcorcón. Todo normal. Todo falso. Me sentía como un figurante en una obra que ya no me pertenece. Y cuanto más actuaba, más me fijaba. Porque cuando estás en alerta, empiezas a ver todo con otros ojos. Vi cómo escondía una sonrisa cuando le sonaba el móvil. Cómo salía al balcón a hablar por teléfono cuando antes lo hacía en el salón. Cómo evitaba el contacto físico. Cómo se duchaba 2 veces en el mismo día sin haber salido de casa. Cosas pequeñas. Detalles que uno normalmente ignora. Pero cuando ya estás fuera del cuadro, todo lo ves desde otro ángulo. Y fue entonces cuando decidí hacer algo. Algo que cambió el curso de todo. Algo que me dejó claro que lo que estaba pasando era más oscuro y más jodido de lo que imaginaba. La siguiente vez no fue casualidad. No fue un cruce inesperado ni un instinto momentáneo. Fue decisión, y fue premeditada. Una tarde de miércoles, con la excusa de tener una reunión online, fingí quedarme trabajando desde casa y cancelé 2 llamadas reales. Me senté en el escritorio, abrí un par de ventanas de trabajo y dejé la pantalla encendida solo para aparentar. A las 6 en punto, Laura salió por la puerta con esa energía que ya no tenía cuando íbamos juntos a ningún lado. Dijo que iba a tomar algo con Clara, una compañera de trabajo que yo había visto 2 veces en mi vida y que, sinceramente, ni siquiera sabía si existía de verdad. No dije nada. Solo asentí, y cuando cerró la puerta, me levanté, apagué el portátil, me puse los vaqueros, la cazadora, bajé por las escaleras y salí con 10 minutos de diferencia. No fue difícil seguirla. No tomó el metro ni pidió un Uber. Caminó, como si no tuviera nada que esconder. Durante las primeras cuadras me sentí como un completo gilipollas, pero había algo dentro de mí que necesitaba saber, no solo imaginar. Caminó hasta Atocha, cruzó la avenida y entró en un pequeño restaurante italiano que está justo al lado del Caixa Forum, uno de esos sitios con mesas pegadas, luces cálidas y carta escrita a mano. Me quedé fuera, fingiendo mirar el móvil,
lo suficientemente cerca como para ver pero no tanto como para ser visto. Unos minutos después, un hombre llegó. No era mayor, tampoco un crío, tendría unos 40 y pocos, barba muy arreglada, camisa metida por dentro del pantalón, el tipo de persona que se cuida. Ella se levantó, lo saludó con 2 besos y después se sentó frente a él con una sonrisa que hacía mucho que no veía. Esa sonrisa era lo peor. No parecía nerviosa, ni incómoda, ni siquiera cautelosa. Parecía cómoda, tranquila, en su sitio. Los vi hablar, reír, tocarse las manos 2 veces sin disimulo, y después pedir vino. No hubo ni un gesto que indicara que esa era su primera vez. Todo era natural. Como si fuera rutina. Como si él fuera alguien que ya formaba parte de su semana, como si yo fuera el extraño en la ecuación. Esperé 1 hora. No entré. No los enfrenté. No me moví de allí hasta que vi que pedían la cuenta. Él se levantó primero, pagó directamente en la barra, y ella salió 2 minutos después. Caminaban separados. Pero se notaba que no era la primera vez que hacían eso. Era una separación estudiada. A ella la vi doblar por una calle y meterse en el metro. A él lo perdí de vista. Volví a casa caminando sin prisa. Tenía frío pero no me puse la bufanda. La cabeza me iba a 1000, pero no sentía rabia todavía. Era una especie de vacío. Un hueco raro en el pecho. No por el engaño en sí, sino por el hecho de que no me sorprendiera. Como si ya lo supiera desde antes. Como si hubiera tardado demasiado en mirar de frente. Cuando llegó, cerca de las 10, traía una bolsa del supermercado. Dijo que habían ido a casa de Clara, que habían cenado algo rápido y que se le había antojado comprar yogures para el desayuno. Actuó normal. Me saludó con un beso en la mejilla y se fue directa al baño. Me senté en el sofá, la tele encendida, sin volumen, y no dije ni una palabra. Cuando volvió, se sentó a mi lado, cogió el móvil y empezó a deslizar el dedo como siempre, sin apuro. Le pregunté qué tal había estado todo y me contestó sin pensarlo mucho, con 2 frases. Le dije que me alegraba. Me miró. No con sospecha, más bien con una especie de lástima. Como si creyera que no me enteraba de nada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que me estaba tratando como a un imbécil. Me dolió, pero no reaccioné. Solo pensé que eso también formaba parte de la nueva rutina. Durante los días siguientes no dije nada. No hice preguntas ni busqué peleas. Observé. Todo encajaba. Los jueves se arreglaba más, se perfumaba distinto. Volvía más tarde. Nunca con urgencia, pero siempre con excusas flojas. A veces ni se molestaba en decir mucho. Empezaba a dejarme mensajes de voz en vez de llamarme. Hoy voy directamente al gimnasio con Clara, nos vemos luego, he quedado con los del trabajo, no me esperes. Siempre Clara. Siempre alguien que no podía confirmar nada. Yo ya no necesitaba pruebas. Ya no hacía falta que nadie me lo dijera. La certeza estaba ahí, clara como la mierda que uno pisa sin darse cuenta pero que ya no puede quitarse del zapato. Ella estaba con otro hombre, y lo peor es que no parecía tener ningún problema moral con ello. Una noche, después de cenar, le pregunté directamente si era feliz. Se quedó callada. No fue una pregunta con doble intención ni una trampa. Solo quería saber si ella, sinceramente, se sentía bien. Me dijo que sí, pero con un tono de voz neutro, sin emoción. No me miró cuando respondió. Le pregunté si aún me quería. Me miró entonces, y se tardó un segundo más de la cuenta en contestar. Dijo que sí, pero no me lo creí. Lo dijo como quien dice que le gusta una canción que en realidad ya no escucha. Después cambió de tema. Me preguntó si quería ver una película. Dije que no. Me fui a la habitación y cerré la puerta. Ahí entendí que la infidelidad no empieza cuando te acuestas con otro, sino cuando decides no volver a mirar a tu pareja como antes. Cuando ya no cuentas las cosas importantes. Cuando ya no te da pena herir. Ella no me lo dijo, pero no hacía falta. Ya no me quería. No de la forma en que alguien debería querer a la persona con la que comparte cama. Su afecto estaba en otra parte. Y yo era solo el resto. A la semana siguiente hice lo que había estado postergando. Seguí a Laura otra vez, pero esta vez hasta el final.
El tipo vivía en un piso pequeño cerca de Embajadores. Lo vi abrirle la puerta. La besó apenas entró. Cerraron y no salieron en 2 horas. Me senté en un banco a la vuelta, sin moverme. No quería fotos. No quería videos. No necesitaba nada para demostrar lo que ya sabía. Solo quería ver hasta dónde llegaba. Y ahora lo sabía. Hasta la cama de otro. Hasta una vida nueva donde yo ya no existía. Cuando volvió esa noche, la miré como si la viera por primera vez. No dije nada. Ella tampoco. Y en ese silencio, quedó claro que todo lo que habíamos sido ya estaba muerto. No lo planeé como una confrontación épica, ni como una escena de película, ni mucho menos como un momento liberador. No me levanté una mañana y dije, hoy lo suelto todo. Fue un impulso, una especie de cansancio acumulado que llegó a un límite. Llevaba semanas tragando, durmiendo al lado de una mujer que ya no estaba presente, escuchando excusas mal armadas, fingiendo normalidad mientras veía cómo ella seguía construyendo otra vida en paralelo. No quería montar un espectáculo, no me interesaba el drama, no buscaba venganza. Solo quería hablar. De frente. Sin rodeos. Saber si aún quedaba algo que salvar o si todo había terminado y ella solo estaba esperando que yo fuera el que lo dijera. Esa noche cenamos en silencio. Preparé pasta, como tantas veces, y ella comió sin comentar nada, como si se tratara de cualquier martes más. Se fue al salón, encendió la tele, puso una serie que ya no veía conmigo y se envolvió en una manta. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos, limpiando sin apuro. Me tomé mi tiempo. No por estrategia, sino porque sabía que una vez comenzara no iba a poder detenerme. Sabía que lo que estaba a punto de decir iba a romper algo, y una vez roto, ya no habría forma de volver atrás. Cuando entré al salón, apagué la tele sin decir nada y me senté frente a ella. Se sorprendió, no por el gesto en sí, sino por mi expresión. Lo notó. Sabía que iba a pasar algo. Le dije que sabía todo. Que había visto al tipo, que sabía dónde vivía, que la había visto entrar a su casa, que no necesitaba más explicaciones porque los hechos eran suficientes. No grité. No me alteré. Solo hablé. Lo hice claro, directo, sin levantar la voz. Y ella no lo negó. No puso cara de incredulidad ni se llevó las manos a la cara. Solo bajó la mirada y se quedó en silencio, como si le hubieran quitado el guión y no supiera qué decir sin él. ¿Desde cuándo? Le pregunté, sin rodeos. Tardó unos segundos, después levantó la cabeza y dijo que no sabía exactamente, que había sido gradual, que no había un día específico, que simplemente pasó. ¿Te acostaste con él? Sí. Esa palabra cayó como una piedra, pero no me sorprendió. Ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de su boca. No por morbo, ni por tortura, sino porque la verdad solo pesa cuando se pronuncia. ¿Lo quieres? No lo sé. ¿Y a mí? Tampoco lo sé. Esa fue la peor respuesta. No la infidelidad, no el sexo con otro, no la mentira. Lo peor fue ese tampoco lo sé. Porque después de 8 años de compartir todo, ni siquiera tenía claro si me quería o no. No me merecía una duda, ni una ambigüedad, ni un depende. Me merecía al menos una respuesta clara. Pero ni eso me dio. Le pedí que me hablara sin filtros. Le dije que no la iba a interrumpir, que dijera todo lo que tuviera que decir, que no se guardara nada. Que esta era la última vez que íbamos a hablar como pareja. Se acomodó, respiró hondo, y habló. Dijo que llevaba un tiempo sintiéndose desconectada, que yo me había encerrado en mis cosas, que no hablábamos como antes, que había días en los que se sentía sola aunque estuviéramos en la misma habitación. Que él la había escuchado en un momento en que necesitaba hablar con alguien. Que no fue algo planeado. Que la atención, las conversaciones, la hicieron sentirse viva. Que sí, se dio cuenta de que estaba cruzando una línea, pero que no supo cómo parar. Que una parte de ella se sintió culpable al principio, pero que luego el peso de la culpa desapareció porque la rutina con nosotros ya no la llenaba. Que lo intentó, que quiso recuperar lo nuestro, pero que cada intento parecía empujarla más lejos. Que empezó a mentirme para no tener que explicar cosas que ni ella entendía. Que el sexo con él no era mejor ni peor, simplemente distinto. Que no era una cuestión de cama, sino de cómo la hacía sentir.
que conmigo todo era seguro, pero que con él sentía algo que ya no encontraba en casa. No lloró. No pidió perdón. No buscó justificarse. Lo dijo todo con una frialdad que me descolocó. Como si ya lo hubiera ensayado tantas veces en su cabeza que las palabras salían solas, sin peso emocional. Y yo escuché todo sin interrumpirla. No porque no quisiera hablar, sino porque quería entender. Saber hasta dónde había llegado, que partes de ella ya no me pertenecían, que tan roto estaba todo como para que ni siquiera se molestara en mentirme. Cuando terminó, me quedé callado un rato. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba procesar el nivel de distancia al que habíamos llegado. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería intentar salvar lo nuestro. Me dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté si al menos estaba dispuesta a dejar de verlo mientras lo pensábamos. Se quedó callada. Esa fue la respuesta. Me levanté, fui al dormitorio y empecé a sacar mis cosas del armario. No todas. Solo lo necesario para irme unos días. Ella vino detrás, me preguntó qué estaba haciendo, le dije que me iba, que no iba a dormir una noche más en esa casa sabiendo que ella no era capaz ni de cortar un vínculo con alguien mientras decide si aún quiere estar conmigo o no. Me dijo que estaba siendo impulsivo. Le contesté que no. Que si algo había hecho hasta ese momento era aguantar. Pero que ya no. Que si yo le importaba algo, me lo demostraría con hechos. Y si no, al menos tendría el valor de decírmelo sin rodeos. Metí la ropa en la mochila sin mirar atrás. Ella se sentó en la cama y no dijo nada más. No me pidió que me quedara. No me abrazó. No hizo ningún gesto para evitar que cruzara la puerta. Solo se quedó ahí, mirando al suelo, como si no fuera consciente de que estaba a punto de perderlo todo. Y así me fui. Sin golpes, sin insultos, sin lágrimas. Solo con la certeza de que ya no había nada a lo que aferrarse. No volví a casa durante 5 días, y no fue porque necesitara pensar, ni porque buscara castigarla con silencio, sino porque necesitaba recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, que era el control sobre mis propias decisiones. Me quedé en casa de mi hermano en Getafe, dormí mal, comí lo justo y trabajé lo mínimo, pero tuve tiempo para ordenar ideas sin tenerla delante, sin verla caminar por el piso como si nada hubiera pasado, sin escuchar su tono neutro cada vez que hablábamos. No lloré, no grité, no hice llamadas borracho ni envié mensajes largos de madrugada, porque ya había pasado esa fase en mi cabeza antes incluso de confrontarla, y lo que quedaba no era dolor puro, sino una mezcla incómoda de rabia fría y claridad. Durante esos días no la bloqueé ni la evité del todo. Contesté cuando llamó, respondí algún mensaje corto, siempre educado, siempre distante. No le expliqué nada, no le di pistas de lo que estaba pensando, porque no necesitaba su aprobación ni su reacción para seguir adelante. Mientras tanto, empecé a mover cosas que llevaba tiempo dejando pasar por comodidad, por rutina, por esa falsa sensación de estabilidad que ahora sabía que no existía. Lo primero fue el dinero, porque aunque suene poco romántico, es ahí donde de verdad se nota quién está dentro y quién ya vive en otra parte. Nuestra cuenta conjunta era algo que nunca había cuestionado. Los dos ingresábamos ahí, pagábamos todo desde ahí y nunca hubo problemas. Esa misma mañana fui al banco, pedí separar mis ingresos, abrir una cuenta personal y dejar en la conjunta solo lo necesario para cubrir gastos comunes mientras se aclaraba la situación. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión medida. No le quité nada que no fuera mío, no dejé facturas sin pagar, no hice ningún movimiento ilegal ni sucio. Simplemente dejé de financiar una vida que ya no me incluía. Cuando ella se dio cuenta y me escribió preguntando qué había pasado, le contesté con una frase clara, sin adorno. He separado mis ingresos porque ya no estamos bien y no pienso seguir haciendo como si nada pasara. Tardó en responder. Cuando lo hizo, me dijo que eso era exagerado, que estábamos pasando por un mal momento, que esas decisiones no ayudaban. No le contesté. Porque ya había pasado el tiempo de ayudarla a sentirse cómoda mientras me engañaba. Lo segundo fue contar la verdad, pero no a cualquiera ni de cualquier forma. No lo hice por venganza social ni por humillarla, sino porque no iba a cargar yo solo con una historia que no había creado. Llamé a mis padres, quedé con ellos un domingo por la tarde, me senté en la mesa del salón como tantas veces, y les dije que Laura me había sido infiel, que no sabíamos si íbamos a seguir juntos y que necesitaba que lo supieran porque las cosas iban a cambiar.
No entré en detalles morbosos, no di nombres, no exageré nada. Mi madre se quedó callada, mi padre me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. No hubo drama. Hubo apoyo. Y eso me dio más calma de la que esperaba. También hablé con su hermana, no para acusarla ni pedirle que tomara partido, sino porque era parte de nuestra vida y merecía saber por qué yo no estaba en casa. Le dije lo justo. Fue incómodo, pero necesario. Y con cada conversación sentía que el peso se repartía un poco más, que dejaba de ser solo mío. Pero la venganza real, la que de verdad le dolió, no tuvo que ver ni con dinero ni con palabras, sino con dejar de ser previsible. Cuando volví al piso para recoger más cosas, lo hice sin avisar. Tenía mis llaves, y no iba a pedir permiso para entrar a un lugar que también era mío. Ella estaba allí. Se sorprendió al verme, no por miedo, sino porque no esperaba perder el control de la situación. Yo ya no era el marido que esperaba a que ella decidiera qué hacer. Era alguien que actuaba. Hablamos. No gritamos. No discutimos. Le dije que sabía que seguía viéndolo, que no me insultara negándolo porque no tenía sentido, que no estaba allí para discutir eso, sino para dejar claro cómo iban a ser las cosas a partir de ese momento. Le expliqué que mientras ella mantuviera una relación con otra persona, yo no iba a compartir techo ni decisiones importantes con ella, que no iba a rogarle nada, que no iba a competir con nadie, y que si quería seguir adelante con su nueva vida, tendría que asumir también las consecuencias prácticas, no solo las emocionales. Ella intentó minimizarlo, dijo que no era tan simple, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Yo le contesté que el tiempo se pide antes de acostarse con otro, no después, y que yo ya había esperado suficiente. Le dije que iba a poner el piso en venta si no llegábamos a un acuerdo claro en pocas semanas, porque no pensaba quedarme atado a una hipoteca compartida con alguien que no respetaba el vínculo. Eso la descolocó. Ahí vi por primera vez una reacción real. No porque me quisiera, sino porque le estaba quitando el suelo bajo los pies. No puedes decidir eso tú solo. Puedo decidir no seguir fingiendo. Se quedó callada. Yo seguí hablando. Le dije que no iba a ir detrás de ella, que no iba a espiarla más, que no iba a preguntarle dónde estaba ni con quién, porque ya no me importaba. Que mi vida iba a seguir con o sin ella, y que cuanto antes lo aceptara, mejor para los dos. Le dejé claro que no había marcha atrás a la situación anterior, que aunque cortara con él ese mismo día, algo se había roto de una forma que no se arreglaba con promesas ni con terapia express. No lo dije con crueldad, lo dije con firmeza. Recogí más ropa, algunos libros, documentos importantes, y antes de irme le dije algo que no esperaba. No te odio. Pero tampoco te debo nada más. Eso fue lo último. Cerré la puerta y sentí algo raro, no alivio, no tristeza, sino una especie de estabilidad nueva, incómoda pero real. No estaba ganando nada, pero estaba dejando de perderme a mí mismo. Los días siguientes ella intentó retomar contacto de otra forma, más suave, más cercana, como si al verme actuar hubiera recordado lo que estaba en juego. Me escribió mensajes más largos, me llamó con otro tono, me preguntó cómo estaba. Yo respondí lo justo, sin frialdad, pero sin abrir puertas. Porque la venganza no fue hacerle daño directo, sino dejar de estar disponible para alguien que solo me quería cuando se sentía a punto de perderlo todo. Y eso, aunque no lo admitiera en voz alta, fue lo que más le dolió. Volví a casa un martes por la tarde después de hablar con el abogado. Tenía todo claro. Si la situación no se resolvía en poco tiempo, empezaría con los trámites de separación formal y pondría el piso a la venta, sin más vueltas. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que la vi cara a cara. Durante ese tiempo ella había seguido escribiéndome mensajes, algunos cortos, otros más elaborados, intentando mantener una comunicación que ya no existía. No los ignoré, pero tampoco respondí con interés. Leía, contestaba con frases neutras, sin emociones, sin intenciones. Ella se daba cuenta, pero insistía igual. A veces preguntaba cómo estaba, otras veces simplemente hablaba del piso, del banco, de cosas prácticas. Una noche incluso me dijo que me echaba de menos. No respondí a eso. No porque me diera igual, sino porque no sabía si lo decía por costumbre o por miedo a quedarse sola. Ese martes decidí que ya era hora de hablar. Pero esta vez con un cierre. Sin silencios que dejen espacio para segundas oportunidades. Sin pausas incómodas que prolongan lo que ya no tiene arreglo.
Solo una conversación directa, definitiva, necesaria. Le escribí por la mañana y le dije que estaría en casa a las 6, que necesitábamos hablar seriamente y que prefería hacerlo sin interrupciones. Me contestó rápido que sí, que estaría. No hizo preguntas. No puso excusas. Supo que era el final. Cuando llegué, ella estaba en la cocina. Había puesto 2 vasos de agua en la mesa. Me saludó con un hola bajo, casi tímido, como si esperara una versión de mí que ya no iba a encontrar. Me senté, la miré un momento y empecé a hablar. Le dije que esto no era una amenaza ni un ultimátum, que no venía a reclamarle nada, que lo que hizo ya estaba hecho y que no iba a dedicar más tiempo a discutir por eso. Le expliqué que no me quedaban dudas, que no sentía rencor, pero que tampoco sentía amor. Que lo nuestro se había vaciado por dentro mucho antes de que ella empezara con otro, y que aunque yo había querido creer que todo podía mejorar, ahora entendía que no tenía sentido seguir viviendo en un lugar donde no éramos ni pareja ni compañeros. Ella no interrumpió. Me escuchó con los ojos puestos en la mesa, sin mover los brazos, sin mostrar ninguna reacción fuerte. Cuando terminé de hablar, respiró hondo y me dijo que había estado pensando mucho, que también sentía que la relación había cambiado, que no me reconocía desde hacía tiempo, que todo se había vuelto mecánico, distante, pesado. Me dijo que no justificaba lo que había hecho, pero que no lo había hecho por odio ni por venganza, sino por vacío. Que no esperaba que la perdonara, ni siquiera que la entendiera, pero que necesitaba decirme que no lo hizo para lastimarme. Le pregunté si todavía lo veía. Me dijo que no, que habían dejado de hablar hacía más de una semana. Le pregunté por qué. Me dijo que no tenía futuro, que se había dado cuenta de que lo que había con él era una fuga, no un proyecto. Que no era amor, era otra cosa, y que lo supo cuando él le pidió que dejara todo por él y no fue capaz de hacerlo. Le dije que ya daba igual. Que no estaba interesado en competir con nadie ni en ocupar un lugar que ya no me correspondía. Le dejé claro que mi decisión no dependía de si lo seguía viendo o no, sino de que yo ya no podía seguir compartiendo una casa con una persona que había cruzado ciertos límites sin pensarlo y que ahora solo mostraba arrepentimiento porque yo había cambiado mi actitud. Ella me pidió que le explicara exactamente qué pensaba hacer. Le dije que hablaría con el abogado para iniciar los trámites de separación de bienes y disolución del matrimonio. Que no tenía intención de pelear por el piso, que si ella quería quedarse, podíamos negociar un precio y ver la forma de resolverlo. Que no tenía interés en castigarla ni en complicarle la vida, pero que tampoco pensaba seguir haciendo de cuenta que todavía teníamos algo. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me pidió que no tomara la decisión en caliente. Le dije que llevaba semanas frío. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no, y era cierto. No había nadie más. Solo había yo, recuperando mi espacio, mi tiempo y mi dignidad. Después hubo un silencio largo. No incómodo, solo largo. Ella se levantó, fue al baño, volvió con los ojos rojos pero sin lágrimas. Se sentó otra vez y me dijo que lo aceptaba, que no quería ser la que se aferraba a algo muerto, que si había algo que agradecer era que yo no hubiera actuado con violencia ni con desprecio. Que si ella estuviera en mi lugar, probablemente no habría sido tan calmada. No dije nada. No porque no tuviera respuesta, sino porque no me hacía falta decir más. Todo estaba dicho. Quedamos en que esa misma semana empezaríamos con los trámites. Que ella llamaría a su abogado. Que buscaríamos la forma más sencilla de repartir lo que teníamos. Que cada uno seguiría su camino. No prometimos seguir en contacto. No dijimos que íbamos a ser amigos. No hablamos de mantener algo. Porque no había nada que mantener. Antes de irme le pregunté si quería quedarse con el sofá o con la cama. Me dijo que le daba igual. Le dije que entonces me llevaría el sofá. Me dijo que estaba bien. Me pidió que me cuidara. Le dije que lo mismo. Y así terminó. Sin gritos. Sin escenas. Solo 2 personas hablando del final de una historia que ya no tenía capítulos nuevos. Cuando salí a la calle, no sentí alivio ni tristeza ni euforia. Sentí una certeza rara, como si al fin todo tuviera sentido. No me arrepentía de nada, pero tampoco iba a mirar atrás. Ya no era su marido. Ya no era su cómplice. Ya no era su apoyo. Ahora era solo yo, y eso era suficiente.
Me mudé al nuevo piso el sábado por la mañana con la ayuda de mi hermano y un amigo del trabajo. No llevaba muchas cosas porque no necesitaba llenar espacios, solo vivir tranquilo. Me bastaba con lo esencial, el sofá que me llevé de casa, mi escritorio, la cama que compré esa misma semana por internet y un par de estanterías. El resto, poco a poco, lo iría completando. No tenía prisa. La prioridad era recuperar el control de mi día a día, reorganizarme sin que cada movimiento estuviera condicionado por alguien que ya no formaba parte de mis decisiones. Desde el primer día, todo fue distinto. Nadie me preguntaba dónde iba, a qué hora volvía, si pensaba hacer la cena o si quería salir a dar un paseo. No es que antes viviera bajo control, pero me había acostumbrado tanto a consultar todo con Laura que incluso lo más simple se había vuelto colectivo. Ahora era solo mío. No había tensión, no había dudas, no había esa incomodidad constante de dormir con alguien que ya estaba emocionalmente en otra parte. Solo había silencio, pero un silencio que no dolía. Durante los primeros días no hablé mucho con nadie. Me centré en organizarme, en trabajar, en salir a caminar solo por la ciudad, en redescubrir rincones que había dejado de ver por vivir en modo automático. No era felicidad lo que sentía, pero tampoco tristeza. Era otra cosa, una especie de estabilidad sin adornos. No me pesaba estar solo, tampoco extrañaba a Laura de la forma en que esperaba. A veces pensaba en ella, claro, pero no con nostalgia, sino con distancia. Como cuando uno recuerda algo que fue importante, pero que ya no encaja en el presente. La semana siguiente firmamos los primeros papeles. Fue rápido, casi administrativo. Nos reunimos en la notaría, acompañados por los abogados, y resolvimos lo necesario. No hubo gritos, ni reproches, ni miradas acusadoras. Ella estaba seria, yo también. Hablamos lo justo, con frases neutras, centradas en los puntos legales. Al salir, nos despedimos con un apretón de manos. Ella me dijo cuídate mucho, yo respondí tú también. Ninguno de los dos volvió la vista atrás. Era lo lógico. Lo sano. Lo correcto. A medida que pasaron las semanas, algunos amigos en común intentaron intermediar. No con la intención de reconciliarnos, sino para entender qué había pasado. Yo nunca di detalles innecesarios, tampoco hablé mal de ella. Solo dije la verdad. Que había dejado de sentirme parte de mi propio matrimonio, que las cosas se enfriaron, que hubo una traición, y que a partir de ahí tomé una decisión. Algunos se sorprendieron, otros lo sospechaban. En general, nadie se puso en contra, nadie tomó partido, porque al final todos veían que lo que hicimos fue simplemente dejar de fingir. Incluso sus propios amigos, con el tiempo, reconocieron que Laura había estado actuando con demasiada frialdad. Pero eso ya no me importaba. Una tarde, unas semanas después de firmar el último documento, me crucé con ella en el supermercado. Fue casual, breve, incómodo, pero no conflictivo. Iba sola, con una lista en la mano, y cuando me vio dudó entre acercarse o no. Lo hizo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si estaba viviendo cerca. Le respondí que a unas calles. Me dijo que se alegraba. Le pregunté si necesitaba algo, no por cortesía, sino para no quedarnos en silencio. Me dijo que no. Nos quedamos ahí unos segundos, después me despedí con un que te vaya bien y seguí mi camino. No la volví a ver desde entonces. Ni la busqué. Ni me buscó. Ahora, meses después, mi vida es otra. No mejor ni peor. Solo distinta. Trabajo lo mismo, pero con más tranquilidad. Salgo más con mi hermano, he retomado amistades que había dejado de lado, incluso empecé a ir al gimnasio del barrio aunque nunca me gustó. No porque quisiera cambiar mi cuerpo, sino porque necesitaba hacer algo con mi energía, algo que no fuera pensar en todo lo que pasó. No he empezado otra relación, ni la estoy buscando. A veces hablo con alguna chica por apps, pero sin expectativas. No necesito que nadie me salve de la soledad porque no me siento perdido. Me estoy reconstruyendo desde lo básico, y eso lleva tiempo. He aprendido muchas cosas que antes pasaba por alto. Que la rutina no es el enemigo si sabes con quién la compartes. Que una conversación honesta a tiempo puede evitar meses de resentimiento. Que no vale la pena quedarse en un lugar donde uno ya no se siente visto. Que las señales están ahí mucho antes del golpe final, pero uno elige ignorarlas hasta que ya no puede más.
También entendí que perdonar no significa olvidar ni volver, sino dejar de cargar con algo que ya no te sirve. Yo no odio a Laura. No le deseo nada malo. Pero tampoco tengo interés en saber qué hace, con quién está, si se arrepintió o si está bien. Su historia y la mía ya no están conectadas. El otro día pasé frente al edificio donde vivíamos y por primera vez no sentí nada raro. Ni bronca, ni tristeza, ni nostalgia. Solo lo miré como quien mira un lugar que ya no le pertenece. Supongo que eso es lo más cercano a cerrar un ciclo. No necesito recordar cada detalle, ni escribirle una carta que nunca voy a enviar. Solo necesito seguir adelante. Y eso es lo que estoy haciendo. Sin prisa, sin culpas, sin discursos. Este no es un final feliz ni un drama. Es simplemente el final de una etapa. Y a veces eso es suficiente.